977. WNB Sidra San Juan, WNB Culebra Fajardo, WNB Mayagüez. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Ruta 9 de la mañana, señoras y señores, damas y caballeros, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Y ahora, de la casa, nuestro amigo, para un refrigerio muy especial, con él un toque diferente y muy especial. Señor. Y siempre de una mucha bendición. Amén. Aquí está Samuel Hernández. Esto es un abrazo. Y siempre que empiezo, pues estoy en el teléfono para poder darle share a... Sí, por eso yo te sigo aplaudiendo ahí en lo que Sí, tú es lo puedes. que yo, sí, porque tiene que ser cuando estoy live. Lo puedo presentar otra vez, si es necesario. Dale, preséntalo otra vez, Señoras y dale. señores, a esta hora de la mañana tenemos con nosotros a nuestro amigo Otra vez. Samuel Hernández. Espera por mí que estoy dándole share. Ah, bueno, está bien. Oye, este es el segmento de refrigerio y reír también es un Es parte, refrigerio. claro, Eso sí. es parte Aquí de... reímos, Chico, lloramos. Samuel te estaba extrañando. Te extraño. Como te extraño. No, suena un guindo que está escribiendo anoche. Bueno, sí, lo que pasa es que Yo recuerda no sé que qué más dice. yo soy aquí el programador más antiguo. Wow. Soy el más joven de todos. Ajá. El más joven de todos los programadores soy yo. Ajá. De toda la gente que viene aquí de programador. Sí, el más jovencito. Pastor, el más joven soy yo. Pero es el más tiempo que llevo. Wow. Es el más tiempo que lleva. ¿Cómo has logrado Más de eso? aquí, ¿Cómo has logrado ser tan, verdad? Me llevé La consistencia. Me llevé al jefe y a los hijos para un crucero. Me lo llevé para Israel. Me los he llevado a diferentes Ay, lugares. qué gracioso. Aprobé el matrimonio de este muchacho que está aquí. Le compras juguetes a Lucas. Le compro juguetes a Lucas. Claro. Manda a buscar desayunos con Dorín, con queso de papa, que parece Wow. que Dorín se fue también. Los desayunos que hace se fueron con la pandemia también. Eso ha sido más terrible que la pandemia. Pues, más terrible. Dorín no ha Sí, vuelto sí. a traer No ha vuelto a desayuno. tener desayuno. Sí, sí. Ese departamento de venta ahí a café nada más y a agua. Terrible. terrible. Mira, Ah. Samuel, y cuando se va de vacaciones el jefe a ti es el que te deja. Me deja. Espérate. Wow. Le hago las vacaciones al jefe. Le digo, soy el que le digo al ministerio que por favor le dé un teléfono nuevo al jefe, el iPhone 11 Max Pro, y se pierde el 8 que llevó para allá para el viaje. Te Sí, paras no. frente a esa cámara y le das instrucciones. Sí, Y cuando tienes que hacer live, es a la oficina del jefe en el en la escrito. oficina Ahí. No, pero ahí me pasé, ¿sabes? Que tú y yo, mira, Pasa que tú y yo nunca hemos grabado allí. Samuel, ¿Ah? ¿Sabes que ahí Ay, entonces... No, ahí vino ¿cómo se llama? La esposa de Carlos, tu mamá, ¿cómo se llama? Ahí vino Gisela y me intimidé. Porque ella venía para la oficina del jefe y una hora le tomé, hice 2 entrevistas. Wow. 2 entrevistas en la oficina del jefe. Increíble. No, y ahí se demostró también que esta emisora es la emisora más amorosa del planeta y más ética y más espiritual. Eso. Porque estaba haciendo entrevistas a otras emisoras. ¡Qué rayo! Desde aquí mismo. Y aquí. Entonces Y ellos, me preguntan, ¿y dónde tú estás ahora mismo, Samuel? Estoy en Nueva Vida. 2 o 3 que quieren Hay que ser competir. valiente, Nosotros no ¿sabes? competimos con nadie. No. Pero hay una gente que le gusta competir, Sí. pues le hice la entrevista a otras emisoras desde esta emisora. Y después decía, estoy aquí desde Nueva Vida para que gocen. No, ya me aman todas. Eso yo lo tengo una hace solo relación. Samuel Hernández. Pero una bendición, tuve que hacer varias entrevistas. Son 15 años ya. Más de 15 años en la emisora. 15 años. Entonces, pues ya me torneo con Miki, con René, ¿entiendes? Sí. Y entonces, si Tú alguno de estás ellos... como Luisito, que está en el 11, en el 4. Exacto. Así mismo estoy yo. Más o menos estoy en ese dato ya. No. Pero sí, hay que fomentar buenas relaciones, aunque todos los medios saben que siempre trabajo aquí de lleno. Eso y es. lo he hecho siempre. Entonces, los martes estamos ahí, habíamos 3 ministerios. Y tenemos ya unos días, y entonces también nos vaquémonos a otra. A veces René se queda durmiendo y me llaman a las 6, mira que René no viene. Y a veces Miki se pone a profetizar y a cantar que está en un proceso. Ay, Samuel, arranca para acá que esta gente está en un proceso aquí. ¿Y qué tú le dices a René? No te rindas. Quédese Exacto, descansando. sí. René está bien. Hoy me tocaba.
Ay, de verdad. No voy a janca para acá. Ay, Y vengo Dios yo aquí mío. hoy, como mira, toco dorado, sin Mac hoy y todo despeinado. Ah, No, pero está bien, está bien. Samuel, de verdad que tú eres tremendo. Usted está bien. Lo bueno De que verdad lo digo tú eres yo. tremendo. Entonces, fíjate que por culpa de mis comentarios puso Juan Carlos al final. Los comentarios antes mencionados. Sí, sí, el No. disclaimer. Ah, sí, Sí. no. Pero una bendición porque tengo la confianza con mis compañeros y de bendecirlos y quemarlos, pero ellos me llaman también. Y disfrutamos mucho contigo, Samuel, Gloria a Dios. definitivamente. También reímos también. Definitivamente. Y reímos y lloramos. Sí, y sí. Bueno, y tuve una actividad con Auxilio Mutuo. El compañero que estaba acá es impresionante. Sí, te vi, yo te vi. En el Auxilio Mutuo allá, donde nadie quiere ir muchas veces a los hospitales. Sí. Y entonces las enfermeras salían y unas entraban y se encontraban en el estacionamiento. Sí. Me colocaron en el segundo piso Sí. y desde ahí le ministraba Qué lindo. tremendamente. Yo creo que ese es el tiempo de cantarle y de decir no se turben, Dios está en control. Hermoso. Y sanidad y esa bendición. Y he hecho en estas 2 semanas lo que llevo haciendo todos los últimos 3 años, abrazando a la gente Muy bien. de distancia, porque no puedo abrazarlos como yo quisiera, y bendiciendo a la gente. Ha sido un tiempo maravilloso. Muy bien. Ay, eso de las 7 de la noche en la casa, qué rico. Ay, Dios mío. Te están ya las 7 Ah, de la ya me casa. acostumbré. Las primeras 3 semanas estaba volviéndome loco. Todo el tiempo cuando no imagino está fácil. Sí. Y que tiene arroz integral, ¿verdad? Estás en arroz No, no integral. está, Estás en arroz integral no está todavía. fácil, está con la esposa todo ¿Todavía? el tiempo ahí. Que no está Wow. fácil. Y yo no está fácil, está con Norma allí. No está fácil. No, en Que serio. no te quiere dar pan, no. Tomen no te el quiere dar ejemplo, pan. tomen el ejemplo mío en el matrimonio. 21 años y estoy como el primer día, no lo entiendo. No, yo, en serio, yo le ofrezco a ella lo que ella quiera, un sueldo que ella quiera, que se quede trabajar conmigo. Ah. Pero no quiere. No quiere. No, pero una bendición. Ha sido un tiempo de administración de nuevas canciones también, de nuevos mensajes, mucha administración. Todo el tiempo tengo que estar peinado con 2 ropas allí todos los días, más que antes, Oye, Wow. ¿verdad? más que A mí antes. me pasa eso, tanto cambio de ropa que uno tiene que estar haciendo dentro de la Entrevista, casa. video. Para entrevista, Ayer exacto. estaba, después que me quité la ropa, que iba a dormir, me acordé que había que hacer un video. Ahí voy otra vez. Y entonces, sí, así fue. Entonces, es maravilloso. Un tiempo. No es fácil. Mira, siempre que pasen una prueba, recuerden a Romanos 8:28. Ajá. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Dios se adelanta a tu final y te dice: en el proceso yo voy a estar contigo. Eso es. Simplemente confía. Saca la mano del timón, yo coloco las mías. Y entonces ya yo conozco el final de este proceso. A los que me aman, no algunas Todas las cosas. cosas ayudan. Todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, vamos, suspendí todos los días de noviembre. Los viajes son los que me sostienen financieramente. Y los suspendí desde noviembre, por orden de Dios. Y aquí estoy. Qué bien. Y Dios no me ha faltado. Amén. Y Dios ha sido bueno. Ahí está el mensaje, están las predicaciones, está la unción, las canciones. Porque esto es temporal. ¿Ah? No iba a cantar algo nuevo, pero no lo he grabado, después se copian. Ay, Y chico. salen 2 o 3 canciones nuevas, como pasó con Voz y Mañana. Vamos a la llamada telefónica. Sí. Pero no va, canta algo antes de las llamadas, Sammy, para calcularle sí, esto, sí. dale. No, porque aparecieron 2 o 3 canciones iguales en el momento. Hello, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Mira, Pues si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Ah, na, na, na. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vive la vida, regálame una sonrisa. Sé que mañana volverá. Esto es una sección que lleva años, se llama Refrigerio, para que la gente, para que oremos juntos. Usted aquí abajo va a colocar su petición de oración. Aquí abajo, más de una vez si quiere. Pero no solamente eso, no se quede con la bendición para usted. Compártala. Le voy a dar 10 segundos antes de ir a la primera llamada telefónica
para que usted comparte en el muro esto que está pasando aquí y la gente que le sigue, su familia, puedan recibir el mensaje de fe y esperanza. Usted va a llamar al 787-993-9700. Si usted vive fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, ¿cómo va a marcar? Si usted vive en un país internacional y nos está viendo y quiere llamar y tiene saldo, alaba. Porque no aceptamos llamadas colecto. Ya no. 001-787-993-9700. Por eso me gusta la radio. Me han ofrecido televisión y todo está chévere, pero me gusta la radio. ¿Te gusta? Y antes más me gustaba que no habían cámaras. No podía venir como no quisiera ahora aquí. Ahora estás, hijo, por todas partes. Como el miércoles, muchachos, estaba yo con Gabanal, con las crocs de todas pintadas y todo. Ay, qué bendición. A veces yo hago con mis pantalones cortos y la gente no se da ni cuenta. Y engabanado arriba. ¡Qué ética! ¡Qué hombre más guapo ese! ¡Qué cuarentón más lindo, dice! Lávate polla, no me ha dicho eso, pero ahí va. De punto blanco. ¿Tenemos llamadas telefónicas? Sí, claro, está lleno. ¿Está lleno el cuadro? Sí. Qué bueno. Sí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Le pido oración por mi hijo adolescente. Acaba de irse para un programa de la Guardia Nacional y confío en el Señor que va a ser para bien. Y a Dios que me dé paz, porque de verdad me hace falta a mi hijo, pero sé que es por el bien de él. Nos felicitamos a las madres que siguen confiando en el Señor. Yo creo que la oración de una madre es algo poderoso. Cantares que sabe de mucha guerra. Un día vio el muro y comparó el muro con una mujer. En términos espirituales dijo, si ella fuera el muro, no te lo que esté copiando para los congresos de mujeres. Lo voy a Si ella copiar, fuera el dale. muro, voy a construir sobre ella una gran ciudad de plata. Mira para allá. O sea, la oración de una madre es el muro. Y qué bueno que ella confía en Dios, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, su fe permanece para siempre. Su hijo irá y regresará. Nuestros héroes nacionales, la policía, la Guardia Nacional, los enfermeros, los técnicos. Bueno, me siento orgulloso de la policía de Puerto Rico. Mira, el domingo tuvieron un trabajón. Cuando se fue todo el mundo para las playas, estaba todo el mundo, tuvieron que trabajar mucho más, persecuciones hubieron y todo en la calle. Sí, Estaba la gente desesperada por salir. Sí. Y entonces le mando un abrazo. Mujer, confíe que su hijo va a ser protegido por Dios en el nombre de Jesús. 787-993-9700, Refrigerio con Samuel Hernández, adelante. Hello, buenos días. Buenos días, un abrazo. Muchas bendiciones para ustedes. Soy fan número 1 de ustedes. Me encanta mucho el programa y mi petición para hoy, o sea, quiero que oren por mi matrimonio, por favor. Claro que sí. Es un poquito difícil lo que estoy pasando, pero confío en Dios. Soy creyente, asisto a la iglesia, me casé por la iglesia, bien bonito, pero hay unas situaciones, ¿verdad? Como uno dice, unas pajitas que le caen a la leche, pero yo confío en mi Dios que va a estar ahí, que el enemigo no se va a meter en mi matrimonio. Claro que sí, lo creemos en el nombre de Jesús. Si hay amor, y si usted verdaderamente, como usted dice, nos anclamos en Dios cuando nos casamos, tu casa no se cae, porque está sobre la roca. Amén. Usted confíe que su casa se mantendrá, pelee por su familia, pelee por su matrimonio. Estaremos orando para que sea más fortalecida la relación. ¿A quién tenemos en línea en Refrigerio aquí en Nueva Vida? Buena. Usted está al aire, ¿cómo está? Usted está al aire, buena. Bueno, Hello. usted está al aire. ¿Qué está escuchando por internet? Si puedes, Sí. usted bájese. Hola, Usted sí, está al adelante. aire, Buena, cuéntenos. buena. Usted está al Adelante. aire. Es para pedir oración. Claro que sí. Aquí estoy para escucharle, cuénteme. Es para pedir oración por mí, por depresión y ansiedad que tengo. Esa preocupación desmedida, continua distracción sin salida, esa actitud, se me olvidó un poquito ahí, que nos tiene, no que la cante, dice, detente ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo con fe, creyendo que Dios de mí cuidará. Detente ansiedad, yo te digo, detente, deja de hacer tanto daño a la gente. Yes. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad.
Jesús. Recoge tus maletas. Basta ya, Dios, he escuchado esta oración. En el nombre de Jesús tú estás vencida. Yo sé que te llamabas depresión. ¿Por qué dije que te llamabas? Porque ya no necesitas más. Libre de toda depresión y ansiedad, dice 1 de Pedro, echando sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. 993-9700, toda depresión y toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. ¿A quién tenemos en línea en Refrigerio Plus? Ay, papá, agrandado. Amén. Mi Adelante. nombre es Jessica. Perdona que yo los llame en este momento, pero yo necesito un Aarón y un Ur, ¿verdad? Que me ayuden a levantar las manos. Ayer me llegó una carta denegándome el seguro social. Y ¿Tienes que llorar necesito ya? la oración. Claro que sí. Y no pide excusas por la que nos está llamando, porque para eso mismito esta sección llegó. Para que la gente llame y pueda hablar y desahogarse. Si hay que llorar, se llora. De hecho, para eso usted encendió la radio, para que Dios le hablara. Escúchame bien lo que tengo que decir de parte del Señor. No tengas temor. Usted va a tener que llamar aquí y decir, lo volví a intentar y me pagaron el seguro social. Y las finanzas van a llegar. Y yo voy a estar contigo en el proceso. Esto no, usted, pues, en la escalera que iba subiendo se tropezó un poquito y bajó un escaloncito y está un poco triste, pero usted no ha perdido la guerra. Una batalla ahí que le dieron y sintió que perdió un round de los 15, ¿verdad que sí? Y se siente así, pero usted está derribada, pero no está destruida, se va a levantar y va a pelear por lo que le pertenece. Tranquila, ten paz en el proceso, todo obra para bien, saque las manos del timón. Dios está en control, mujer. Vamos a estar orando por ti para que Dios... Mira, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Contigo camina el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Siento presencia de Dios. Isaías dice la palabra, que las puertas son para pasar por ella. Oh, sigue empujando esa puerta en el nombre de Jesús, que se va a abrir. Ven, no, esa llamada está tremenda. Sí. No, usted no pida excusa. No, perdóname porque esta circunstancia, llame la circunstancia que sea. Aquí estamos para atenderle en vivo. Alábalo. Sí, señor. Sin patrón ninguno. Eso es ahí. Lo que Dios dé en el momento, tampoco así improvisando. Hay muchas personas, Samuel, así hay muchas personas en dolor, en angustia. Y en aquí angustia, estamos. en incertidumbre. Sí, señor. Aquí estamos. La radio pastorea los aires. Amén. Esto es como una granada, tú le tiras a alguien, explota para todo el mundo, porque hay gente que a lo mejor no llamó. Sí. No, ¿Cómo es? No, ¿quién es tu maestro en la radio? Dile a ellos, humildemente. ¿Quién es? Samuel Hernández. La radio pastorea los aires. Eso es así. Los radios, no, eso es para aumentar la tarifa a los clientes que estamos llamando ya para auspiciadores, no sobre más. Mira lo nuevo. No, te digo tremendo. La radio es como una granada. Ajá. Usted le tira a alguien y explota para todo el mundo. Explota para todo el mundo. Sí, porque hay gente que está pasando lo mismo, que no está llamando. Están en sus casas ahora mismo desayunando o llorando ahí en el auto y no llamaron. O se quedan a veces ahí. A ver, cuando terminamos esta sección se quedan ese cuadro lleno. Sí. Y llamadas que no entran. Y gente que escribe aquí que no pudo llamar. O gente que me está escuchando en Guatemala ahora y esa palabra es para ellos también. Y yo lo viví. Puerto Rico no me sostiene. Nosotros inyectamos a Puerto Rico con los diezmos y las ofrendas y las contribuciones. Amén. A mí me sostienen los viajes. Esa es la realidad. Yo aquí en Puerto Rico lo que hago es sembrar en la gente, porque es más lo que aporto que lo que entre. Esa es la realidad. Y Dios me dice, en noviembre, no viajes más. Wow. Empieza un año duro, Samuel. Y te quiero en casa encerrado. Wow. Y eso rechacé una oferta aquí. Porque Dios me dijo, vete a abrazar a la gente a las casas y los hospitales, porque llegará el día que no se van a poder abrazar. Ay, Dios mío. Esa es la realidad. Y desde noviembre suspendí diciembre, enero, febrero, marzo, antes de la pandemia. Antes de los terremotos. Ya y en diciembre 15 tuve la revelación del café, que se lo dije a ustedes cuando lanzamos aquí en enero, antes de temblar.
la canción Estoy confiando en Dios. Y le dije por la razón que después en los programas de televisión dijeron que yo dije en abril. No, lo dije en noviembre, lo dije en diciembre, lo dije en enero. Antes de todo. Antes de los terremotos. Y yo confío en Dios. ¿Y qué yo voy a hacer con los 8 empleados que tengo? Que le he seguido pagando. ¿Y qué voy a hacer con las cuentas? Alaba y confía en Dios. Eso es así. O sea, este es el tiempo de aprender a confiar en Dios. Nosotros solamente le creemos a Dios, confiamos en Él. Ah, no, pero es lo mismo. No. Usted dice que le cree a Dios, pero cuando llega el día malo, deja de creer. Bueno, tu fe es una teoría, no estás confiando en Dios. No todo el que le cree a Dios confía en Él. Pero el que confía en Dios está creyéndole a Dios. Porque la fe es una fuerza, la confianza en Dios te da descanso. Amén. Ya se me acabó el tiempo, pero yo regreso en 2 martes más, porque es que yo parece que me... Porque había una emergencia en el proceso, así que... Es que tú... Yo no entré como que el tiempo se acabó. No, usted tiene un timing perfecto. Su presencia aquí, cuando se queda de pie, me siento un poco intimidado cuando se queda de pie. No, mira, una bendición y su hijo está gozando, ¿verdad? Lo vimos gozar, pero... Yo te recomiendo que escuches el segmento cuando comenzó. No, gozó muchísimo aquí. Y le dije que la radio es como una granada, que eso tiras para alguien y explota para todo el mundo, que no se asusten, que no vamos a subir las tarifas a los auspiciadores, porque recuerda que la radio te da esa bendición de yo hablarte a ti porque llamaste, pero tu circunstancia es igual que muchos se reflejan en ti, y ahí viene y Dios le habló. Por tu circunstancia, Dios bendijo un montón de gente. Vamos a orar, que hoy ha sido un día maravilloso. Parece que me tragué el payaso Tatín o algo así, o no, o un payaso mudo, porque pues estoy hoy que... No, es que lo que está pasando en Puerto Rico, y tener una herramienta que pastorea los aires, porque la radio pastorea los aires. Esto es una bendición. Amén. Y hablaba con Orlando en los otros días, y con esto cierro para orar, que en vez de la radio debilitarse, que es lo que yo humanamente hubiese esperado, Dios al final de este proceso nos va a fortalecer. Sí, Señor. Porque estamos acompañando a la gente 24/7 y siento presencia de Dios cuando lo digo. Gracias, Padre, porque aquí fluyo. Hace más de 15 años este segmento. Nuestro jefe y la persona a quien tú guías acá nos dijo, hace falta algo para orar aquí. Y aunque y si las redes siempre cambia, como también la televisión constante, como también las redes sociales, esto nunca lo han cambiado. Porque esto es primordial para esta emisora. Como que esa mujer que es recién oyente, que dice, perdona que lo llame. No, perdona que lo llame, no. Aquí estamos para ustedes, para escucharlos, para reír con los que ríen, para llorar con los que lloran, para escucharlos también, pero también para que ustedes nos escuchen, porque el proverbista dijo, el que me oyere, hablando de la palabra de Dios, vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando te acuestes no vas a tener temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. De su padre aprendió, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La paz que sobrepasa entendimiento humano y que el mundo no puede dar, es la paz que recibimos en el día de hoy. Paz en la tormenta, porque si la pandemia sigue ahí y las circunstancias siguen rodeándonos, tú nos vas a dar paz en medio de ella. Fortalécenos, tú das esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Provee la finanza a la gente que está luchando en el seguro social, como la mujer que llamó, y otros que no tienen empleo ni tienen finanzas, pero yo sé que la comida no va a faltar. Y que esto tú le has puesto fecha de caducidad a la pandemia. Y que pronto nos abrazaremos, estaremos juntos. Si algún enfermo hay, los declaro sanos en el nombre de Jesús, porque son múltiples los testimonios de la gente que llama aquí siendo sana por el poder de Dios. Y no solamente eso, es ansiedad y depresión que está acabando con la gente, la reprende en el nombre de Jesús, porque aquí aconsejamos lo que hay que aconsejar, pero reprendemos aquello que hay que reprender en el nombre de Jesús. Todo esto lo he hecho por el poder de la palabra. Dios siempre tiene el control, por el que desesperarme. Oh, Dios siempre tiene el control, por el que atemorizarme. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Confío en sus promesas. Será hasta
otro martes del refrigerio en Nueva Vida. Mi nombre es Samuel Hernández y apruebo este mensaje en el nombre de Jesús. Eso. Señoras y señores. Adiós la gloria. Si Él lo prometió. Él lo cumplirá, eso es. Amén. Él lo cumplirá. Confío en sus promesas. Y si me traen limones a mí también, te canto otra.